Una protesta de mujeres en León, Guanajuato, para exigir un alto a los abusos policíacos acabó en forcejeos y detenciones. Las agentes acusaron a las manifestantes de alterar el orden público, organizar riñas y de participar en escándalos. Ahora, esas agentes son investigadas también de abuso policíaco. Viernes 21 de agosto, Evelyn aseguró que fue acosada por un policía, que incluso la toqueteó. Al día siguiente, el sábado, hubo una manifestación en León para exigir justicia por lo ocurrido a Evelyn y para condenar el acoso policíaco. ¿Qué ocurrió? Al lugar de la manifestación llegaron varias agentes y se desataron los forcejeos, se desataron los jaloneos y hubo detenciones. Esto fue parte de lo que se vio el pasado sábado. Policía. ¿Qué hacen las chavas? Oye, la están... Oye, ¿por qué le pegan? La están pateando. Esas son las técnicas. Le estaba pegando. El resultado, 23 mujeres detenidas y una lluvia de acusaciones en contra de la policía municipal de abuso policíaco. Otra vez estuvimos ante un escenario que ya hemos visto anteriormente en el país, en donde personas que exigen un alto al abuso policíaco terminan denunciando que fueron víctimas de abuso policíaco. Esto fue parte también de lo que una manifestante dijo. Al momento de que me subieron a la patrulla, traía la falda. Al momento de que me subieron a la patrulla, alguien me levantó la falda y me metía la mano. Tengo las medias chiquitas. Y también me arrancaron la luz. Había dos como... Me dijeron cosas diferentes. Una me dijo que me subiera por acá y otra me dijo que me subiera por allá. Y les pregunté si me podía tomar un tiempo para bajarme la falda y me soltaron el primer puñetazo en la cabeza y me aventaron a la patrulla. Me esposaron. Después de que me esposaron, atrás estaba una policía y desde que me subí me empezó a golpear. No fui la única, pero dentro de la patrulla alcancé a escuchar que algunas decían como ya déjala en paz, pero no pasaba de ahí. Me jaló el pelo todo el camino, me soltó puñetazos en la nariz. En la cabeza. Después de que me solté el puñetazo, sentí sangre en la boca, me supo. Y como sentía demasiado dolor en toda la cara, les pregunté si tenía sangre. Una policía me dijo que no estuviera de llorona, que si había tenido los huevos para ir a manifestarme, que los tuviera para recibir sus golpes. Le pregunté a compañeras de la manifestación si tenía sangre en la cara, me checaron entre todas, me checaron la cabeza y me dijeron que solo estaba hinchada y tenía morados. Le preguntaba por qué me golpeaba, hasta que mejor me quedé callada y no me dejó de golpear. Y derivado de ello han habido un montón de reacciones. Empiezo con la Secretaría de Seguridad Municipal y el Ayuntamiento de León, Guanajuato. Emitió un comunicado en donde afirmaron que en León se respeta el derecho a manifestarse y que aplica la ley a quien la transgreda. También precisó que fueron 23 las mujeres detenidas, acusadas de o alterar el orden público, provocando riñas o escándalos, o por participar en ellos, o por impedir o pretender impedir la acción de los policías, o de hacer uso de la fuerza física o verbal en contra de la autoridad. Las mujeres detenidas fueron presentadas ante un juez cívico, posteriormente les impusieron una amonestación y después fueron dejadas en libertad, según confirmó la autoridad municipal. También hubo reacciones por parte de legisladoras, diputadas y una senadora.
emitieron un comunicado en donde señalan, en el caso de las diputadas Wendy Briceño, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, acompañada por otras legisladoras, y también la senadora Malú Micher, exigieron investigar el abuso, acusaron posibles actos de tortura y violencia sexual y pidieron al gobernador Diego Sinue, al fiscal Carlos Amarripa, al alcalde Héctor López, al secretario de Seguridad de León Mario Bravo, que den cuenta de las agresiones y omisiones en sus competencias. También Amnistía Internacional emitió un posicionamiento, esto lo hizo vía Twitter, en donde exigió también investigación, sanciones y reparación de daños. Dijo que los abusos policíacos no son un hecho aislado en Guanajuato, sino que también son prácticas recurrentes en todo el país. Y también hubo posicionamientos por parte de la Universidad Iberoamericana y de la Red Feminista de León, entre otros grupos que van sumando también estas protestas y estas exigencias de justicia. El tema llegó hoy a la conferencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a quien le preguntaron qué opina al respecto y qué tiene que decirle a las autoridades de León, Guanajuato. Esto fue lo que dijo el presidente hace unas horas. Hay que respetar el derecho a disentir y la libertad de manifestación. Hay que respetar, todos tenemos que respetar y ser tolerantes, pero más que nada respetuosos. Aquí vienen a manifestarse los domingos, ahora ya la autoridad de la ciudad no les permite subir los carros a la plancha porque ya era pues un exceso, se pasaban, ¿no? Pero sí pues, dejan sus carros y vienen y se manifiestan con toda libertad y lo pueden seguir haciendo. Los de Frena, y lo hacen en Mijiras y no hay ningún problema. O sea, somos libres de protestar, de manifestarnos, no hay problema por eso. Y no debe de haber represión, no debe de haber represión. También que los manifestantes pues no usen violencia, nada más, que no haya violencia. O sea, cuando se está en oposición, lo mejor, esta es una recomendación que les hago, sin cobrar servicios de asesoría, lo mejor es la no violencia, la resistencia civil pacífica y también la desobediencia civil. Pero pacífica. Pacífica. Exacto. ¿Qué es lo que sigue? Estamos hablando de abusos policíacos, abusos cometidos por la policía municipal, así que debemos estar muy al pendiente de lo que la alcaldía tenga que informar o la Secretaría de Seguridad Pública Municipal tengan que decir respecto de las sanciones que se puedan emitir. Sí, vemos a la autoridad investigándose y sancionándose a sí misma. Por eso es importante que estemos muy al tanto de lo que digan estas autoridades. También la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato ha informado que también ya abrió una investigación por estos acontecimientos. Esto es algo que va a llevar tiempo y que tendremos que esperar los resultados que derive en toda esta investigación. La misma Comisión Nacional de Derechos Humanos. La alcaldía dijo en su comunicado que aportó información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, de manera oficial, la CNDH no ha informado que haya abierto o una queja o una investigación por lo acontecido el pasado sábado. No quiere decir que no lo esté investigando. El último corte informativo que ha emitido la CNDH tiene fecha del 20 de agosto, por lo que existe la posibilidad de que sí lo investigue, pero que todavía no lo haya informado oportunamente, formalmente. Obviamente estaré también al pendiente de ella. Y tenemos que estar al pendiente de todas las denuncias que estén por llegar. Por ejemplo,
Las detenidas han asegurado que pretenden denunciar a la policía municipal, pero que han encontrado ciertos obstáculos por parte de la misma autoridad. El daño ya está hecho, ahora hay que esperar a ver cómo se subsana o a ver cómo llegan las sanciones a quienes corresponden. Por tal motivo, estaré informando de actualizaciones sobre este tema, de lo que tengan que decir las instancias involucradas. Lo estaré informando oportunamente en Facebook, en Twitter, en Telegram, en Discord, en mi blog. Estaré haciendo publicaciones al respecto, así que sígueme en esas redes sociales. En caso de que prevalezca la injusticia, la obstrucción de la justicia o que las sanciones sean pues no coincidan con el tamaño del daño, nos estaremos viendo nuevamente con este tema en este canal, en El Caporal, o en el canal secundario, que por cierto le he cambiado el nombre, El Caporal en Vivo, donde permitiré más lectura de comentarios. Allí nos estaremos viendo. También la invitación a que te suscribas en estos dos canales. Muchas gracias por ver este video hasta el final, pero sobre todo gracias por darle like a estos temas, por enterarte de estos temas, por compartirlos. Son temas verdaderamente importantes que como ciudadanos debemos de tener bastante presentes y debemos de tenerlo presentes para hacer la exigencia correspondiente a las autoridades. Debemos de vigilar a nuestras autoridades. Tenemos que cuidarnos entre nosotros, porque si no nos cuidamos entre nosotros, entonces ¿quién? ¿La policía? Bueno, gracias por reventar el botón de like. Nos vemos al rato con más información.